El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Pero la ley está establecida. Lo que Dios espera de nosotros es que vayamos conociendo día a día lo establecido en su ley, en su constitución, y aprendamos a vivirla y abrazarla como nuestro estilo de vida. Y descubrir paso a paso, hermano, en la escritura y decir: caramba, aquí dice que daré cuentas de toda palabra ociosa que salga de mi boca. Y entonces dice: jamás vuelvo a decir una sola mala palabra. Vaya conmigo a la palabra de Dios, hermanos. Quiero compartir una vez más sobre el tema del crecimiento cristiano. Éxodo 19, 1 al 6, abra su Biblia. Cuando hablamos de las 5 funciones de la iglesia, yo espero que usted ya se las vaya memorizando después de todas estas semanas de las que yo le he hablado. La iglesia que Cristo fundó comenzó ahí en el libro de los Hechos, después del bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que estaban todos juntos, unánimes. Dice que se congregaban en el templo, se congregaban en las casas. Dice la Escritura que hacían grandes señales y prodigios. Dice la Escritura, hermanos, que comían entre ellos en los hogares con alegría y sencillez de corazón. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y al final, en la última parte del verso, dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y esa iglesia creció exponencialmente, hermanos. Se explotó en crecimiento. Los emperadores romanos los persiguieron. Nerón agarraba a los cristianos, hermanos, y los usaba de antorchas en sus fiestas privadas. Les prendía fuego en las estacas. De ahí, hermanos, hubo emperadores sanguinarios que los echaban en los circos romanos, los perseguían, les quitaban sus propiedades, los exiliaban de sus ciudades, de sus pueblos. Pero nada de eso detuvo a la iglesia de Cristo. La iglesia siguió enfocada en estas 5 funciones: evangelismo, discipulado, servicio, adoración y compañerismo. Esas 5 áreas que vemos cubiertas en la vida de la iglesia del primer siglo son las áreas que nos deben de mantener ocupados a usted y a mí a la hora de decir: somos la iglesia de Cristo. Dios nos puso aquí con un propósito. Ya les prediqué acerca de la importancia, hermanos, que tiene el compañerismo, las buenas relaciones humanas. Que Dios espera de nosotros los cristianos un trato entre nosotros de respeto, de amor, de dedicación, de saber escuchar, de orar unos por otros, de ser tolerantes, de tener un contacto, hermanos, digno, que represente a Dios allá afuera en la comunidad. Que usted y yo, dice la Escritura, somos libros, somos cartas leídas por todos los hombres. Pero también le empecé a predicar hace 2 semanas de la importancia que tiene el crecimiento cristiano. Mire, recibir a Cristo es solamente el principio. Recibir a Cristo en el corazón nos da salvación, pero es el primer paso de la vida cristiana. De ahí en adelante, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que vayamos creciendo en la fe. Si no vamos creciendo en la fe, entonces el cristianismo se convierte nada más en un proceso religioso en el cual nos acostumbramos a venir a la iglesia 2 veces por semana, cantamos, nos saludamos, despedimos y volvemos a la vida común. Pero Dios espera de cada uno de nosotros algo más que eso. Dios espera de nosotros que, como dice la Biblia, seamos como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Hay alguien aquí que quiere crecer en la fe? Que quiere crecer en Cristo. Yo les hablé la semana pasada acerca de la importancia que tiene crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y les hablé de que parte de nuestro crecimiento en la vida cristiana es vivir en el poder del Espíritu Santo. Es movernos bajo algo sobrenatural, bajo algo
que Dios nos dio y dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Conocer a Cristo es el primer paso. De ahí tenemos que empezar en una búsqueda incesante del poder del bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo le voy a hablar acerca de la importancia que tiene crecer en la palabra. Que nosotros vayamos desarrollando un estilo de vida que gire alrededor de este sagrado libro, y que usted y yo caminemos día a día conociendo esta palabra y aplicando esta palabra. Y hoy voy a hablarles a ustedes de las 3 bendiciones que eso traerá a nuestra vida. Vaya conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19, verso 1 al verso 6. Y vamos a analizar rápidamente esta cita bíblica, porque fíjese qué interesante. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ellos habían estado cautivos en Israel por 430 años. Dios levantó a un hombre llamado Moisés y le dijo: ve y saca a mi pueblo de Israel. Dile a Faraón que los deje ir. Usted sabe el resto de la historia. Faraón, dice la escritura, su corazón se endureció, y dice la Biblia que vinieron 10 plagas sobre todo Egipto. Finalmente Faraón deja al pueblo de Israel salir. Después de eso van a cruzar el Mar Rojo. Y usted sabe ese milagro que Dios hizo a través de Moisés, que Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Toca el mar. Y Moisés agarra la vara de Dios, toca el mar se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Pero pasado de ahí, dice la escritura, y aquí lo vamos a leer, que pasaron 3 meses y llegaron a las faldas del monte Sinaí. Por eso nuestra iglesia se llama Monte Sinaí, porque en la Biblia ese templo Sinaí se llama nuestra iglesia, ¿verdad? Porque en ese monte, en el monte Sinaí, las tablas de la ley y los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés fue revelado por Dios a Israel. Ahora, piense conmigo en esto. Ellos han estado en en Egipto 430 años. Todo lo que conocen de la vida es esclavitud. Construirles pirámides, construir ciudades para los egipcios es todo lo que ellos conocen. Lo único que conocen es látigos en sus espaldas. Los hijos han crecido nada más viendo cómo sus padres son humillados por los egipcios. Las generaciones han venido creciendo una tras la otra, nada más con la ley de los egipcios. Todo lo que saben de leyes lo aprendieron de los egipcios. La ley de Egipto, hermanos, incluía el subyugar y el someter al pueblo de Israel. Movámonos poquito ahora al aspecto religioso. Así que ahora ellos lo único que han aprendido de la adoración es cómo los egipcios adoran al río Nilo como un dios, adoran las serpientes como dioses, adoran diferentes tipos de dioses y se postran ante ellos. Y eso es todo lo que ellos han visto por generaciones, de una generación a otra generación. Es todo. Y Dios los acaba de rescatar. Y Dios sabe que su mente, su manera de hablar, Dios sabe que sus hábitos, sus costumbres están impregnadas de la cultura de los egipcios. Ahora, Egipto representa al mundo para nosotros. Representa nuestra vida antes de Cristo. Y usted y yo venimos a los pies de Jesucristo impregnados por un ambiente religioso, por costumbres, por hábitos. Usted y yo venimos rodeados, hermano, de cosas que no necesariamente son bíblicas, porque venimos formados por Egipto. Venimos formados por una mentalidad de nuestra cultura. Y nos abraza nuestra cultura el pensamiento de: es que así se hace en el pueblo, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelito. La pregunta es: ¿qué tan agradable es delante de los ojos de Dios
las cosas que aprendimos rodeados de esa cultura. La pregunta es, ¿qué Dios espera que nosotros ahora que estamos en Cristo hagamos? ¿Y cómo Él espera que nosotros pensemos y que nosotros hablemos y que nosotros, cómo Él espera que nosotros lo adoremos? Ahí es donde entra la palabra. La gente dice, ahí les lavan el cerebro. No nos lavan el cerebro, nos lavan el alma, nos lavan el cuerpo, nos lavan todo, hermano. El Espíritu Santo nos invade, la sangre de Cristo nos lava y luego empezamos un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje vamos descubriendo, hermanos, en este sagrado libro, cosas que Dios quiere que aprendamos y empecemos a vivir como Él quiere que vivamos. Y Dios comienza a reprogramar nuestra mentalidad, a reprogramar nuestra manera de hablar, a reprogramar nuestra manera de adorar, porque vamos descubriendo pieza a pieza en el rompecabezas perfecto de Dios lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y tenemos un llamado de Dios, y ese llamado es crecer. Dios sabía eso del pueblo de Israel. Dios sabía que estos hombres y mujeres lo único que habían visto era lo que por 430 años ellos habían vivido en tierra de Egipto. Pero ahora Dios va a comenzar en ellos algo diferente. Y la primera vez que Dios les va a hablar al pueblo de Israel sobre una nueva ley, lo que Dios va a hacer en el monte Sinaí es darles una nueva constitución. No puedo decir ni siquiera nueva, porque no tenían, eran esclavos. Ellos vivían bajo la ley de Egipto. Y Dios le habla a Moisés, vaya conmigo a Éxodo 19, verso 1 al verso 6. Y Dios le habla a Moisés para que Moisés le hable al pueblo de Israel. Y dice así: y en el mes tercero, es decir, 3 meses después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire cómo Dios está introduciendo algo a Moisés. Le dice: así vas a ir y así vas a decirles: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas cosas que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, escuche, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué viene después de esto? Vienen los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y de ahí Dios va a comenzar a darle al pueblo de Israel diferentes leyes. Pero les quiero hablar de 3 cosas que yo encontré en este pasaje acerca de lo que Dios espera de nosotros. Lo primero que Dios espera de nosotros es que reconozcamos de dónde Dios nos trajo y a dónde Dios nos ha traído. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Usted y yo venimos de una familia, venimos de un pueblo, venimos de una comunidad, venimos de hábitos, de costumbres. Usted y yo venimos de una tradición religiosa, cualquiera que haya sido. Puede haber sido cristiano, puede haber sido evangélico, puede haber sido católico, mormón, testigo de Jehová. Lo que haya sido, usted tiene un background, usted tiene un historial detrás de usted. A usted lo formaron, a usted lo enseñaron a hablar, a usted lo enseñaron a pensar, a usted lo enseñaron a hacer cosas, a usted lo enseñaron a desarrollar habilidades, a lavar trastes, a construir, a lavar el carro, a limpiar la casa. A usted y a mí nos enseñaron.
en ese aprendizaje de la vida, hermanos, usted y yo, la verdad tenemos que reconocer que muchas de las cosas que nos formaron, que nos hicieron, no son bíblicas, que no le agradan al Señor. Que muchos de los hábitos que nos enseñaron en casa, a usted y a mí, hermanos, son hábitos que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar. La Escritura nos dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te saqué del pueblo de Egipto, yo te saqué de una vida pasada. ¿De dónde viene usted? Pero más que reconocer de dónde viene usted, es reconocer a dónde Dios nos ha traído. Porque ya no es tan importante lo que fuimos, ahora es importante lo que somos en Cristo. ¿Alguien dice amén? Porque ya no es importante los errores que cometimos, ahora es importante la vida presente que Dios nos ha dado. Dios está esperando de nosotros que reconozcamos de dónde Dios nos sacó. Quizás su vida fue fácil, quizás no lo fue, yo no lo sé. Quizás usted viene de una familia así perfecta, idónea, de padres idóneos, de una familia muy estable, o quizás viene de una familia quebrantada. Quizás viene de una historia donde hubo lágrimas, dolor, quebrantamiento. La verdad es que cada uno tenemos una historia diferente. A usted y a mí nos formaron diferentes padres, diferentes familias y en diferentes circunstancias. Pero de allá nos trajo Dios. De allá nos trajo Dios y nos hizo, dice la Escritura, un reino de sacerdotes. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos capaces de crear un contraste entre lo que éramos antes y lo que somos hoy. Pero mire, me llama mucho la atención que Dios les dice, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Dios. Escuche, a la hora de esculcar un poquito a nuestro pasado, a la hora de mirar un poquito para atrás de dónde venimos, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Usted y yo no lo podemos mirar desde nuestra propia perspectiva, porque usted puede llegar a conclusiones equivocadas de decir: no, yo tuve una buena vida. Usted puede llegar a conclusiones, hermano, muy cómodas, quizás no equivocadas, pero cómodas, de decir: bueno, yo nunca robé, yo nunca maté, fui una buena persona. Usted puede llegar a conclusiones satisfactorias en las cuales usted dice: yo nunca le hice nada de daño a nadie. Y desde esa perspectiva lo que hacemos es compararnos casi siempre con alguien más. Y desde esa perspectiva usted y yo nos vamos a comparar con el vecino, decir: yo no era tan malo como el vecino, porque el vecino le pegaba a la esposa y yo nunca le he pegado. Y usted se va a comparar, ¿verdad?, con la vida de alguien, y desde esa perspectiva usted puede llegar a decir: caray, qué bien salí, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos desde la perspectiva de Dios, Isaías, hermanos, en el capítulo 6 dice: en el año en que murió el rey Urías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero hay algo enseguida que dice Isaías, dice: entonces dije, ay de mí, que soy hombre pecador. Fue hasta que Isaías se miró en el espejo de Dios que él entendió quién realmente era. A la hora de mirar a nuestro pasado, por eso Dios le dice a la nación de Israel: mira de dónde te saqué. Tú sabes lo que yo hice con Egipto, y tú sabes cómo yo te saqué de allá con alas de águila. A la hora de mirar hacia atrás, hermanos, mirémonos en el espejo de Dios. Miremos nuestro pasado con la mentalidad de Dios, para no caer en el error de decir: no, yo era buena persona. Mire, yo fui formado en un hogar cristiano, hermano. Yo nunca robé, bueno, sí. Sí le agarraba dinero a mi papá, ¿verdad? Pero yo crecí sin malas palabras. Yo crecí, hermano, en un ambiente, yo creo, bastante saludable, aunque había muchos problemas en la casa. Había violencia doméstica y otras cosas. Pero realmente yo creo que yo crecí en un ambiente espiritualmente
bonito, saludable. Íbamos a la iglesia todos los domingos, teníamos escuela dominical, ahí me aprendí todas las historias de la Biblia, de Zaqueo, de David y Goliat, y las historias de Jesús me las contaban. Crecí cantando los himnarios de gloria, me sabía todos los coritos, me sabía todo. Ahí crecí en medio de ese ambiente. Pero eso no me hacía a mí un buen cristiano. Fue hasta que yo me miré en el espejo de Dios, hasta que yo me miré de dónde Él me sacó, hasta entonces, y poder decir, pero miren dónde estoy ahora. ¿Cuántos dan gloria a Dios por dónde Dios los ha traído? ¿Alguno de ustedes da gloria al Señor? Decir, gracias Señor porque me sacaste de allá y ahora me tienes acá, me estás formando, me estás educando, me estás enseñando cosas que no sabía. Estoy viviendo cosas que nunca antes pude vivir. Y mire, voltea a su mano izquierda, a su mano derecha, y lo que va a encontrar es un montón de historias con un pasado. Unas muy lindas y otras no tan lindas. Muchos de esos ojos han llorado noches eternas de quebrantamiento, de soledad, de depresión. Y de allá nos sacó Dios y nos trajo aquí, a donde hoy estamos. Alguien da gloria a Dios por eso, hermano. Porque Dios nos sacó de un pasado, como sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero la siguiente cosa que Dios le va a decir, la número 2, dice: les dirás, vosotros visteis cómo lo saqué de lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, me llamó la atención esa conjunción. Como en la gramática de Dios, Dios puso esa conjunción ahí en la revelación divina. Dijo, ahora pues. En otras palabras, ahora que ya estás donde estás, te voy a decir algo que tú no sabes. Te voy a llevar a otro nivel de vida que no conoces. Pueblo de Israel, después de 430 años que estuviste cautivo en Egipto, te voy a llevar a algo nuevo que hasta hoy no conocías. Conocías azotes, esclavitud, construir ciudades. Conocías dolor, conocías quebrantamiento, conocías desesperanza. Pero ahora pues que ya te saqué de allá. Alguien da gloria a Dios, hermano, por eso. Ahora que ya te saqué de ese pasado, de ese estilo de vida, ahora tengo algo diferente para ti. Ahora espero algo diferente de ti. Ahora espero una conducta que no se parece en nada a los de los egipcios. Ahora espero de ti una manera de hablar que ya no sea la de un esclavo. Ahora espero de ti una manera de vivir que ya no sea ligada al quebrantamiento y al dolor que viviste en la esclavitud de Egipto. Ahora espero de ti un estilo de vida que en lugar de que se te parezcas a Egipto, te comiences a parecer a mí. Alguien da gloria a Dios por eso. Eso es crecimiento cristiano. Y Dios está introduciendo algo grande para el pueblo de Israel. Les dice, si dieres oído a mi voz. Cuando yo me puse a investigar, hermano, estas palabras, dieres oído, es prestar atención a una instrucción específica. Ahora, ¿qué es esa instrucción específica? Es la palabra. Ahora escuche. La Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de México, la Constitución de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de países europeos, fue una constitución establecida por una autoridad superior llamada gobierno. A usted y a mí la Constitución de los Estados Unidos nos fue impuesta. A usted y a mí no nos dijeron, a ver, levante la mano los que aceptan multas cuando se pase el semáforo en rojo. Levante la mano el que acepta la multa. ¿Cuántos están de acuerdo que los multemos cuando se pase una luz? ¿O sí? Dígame usted, ¿le pidieron permiso para darle una multa? No.
Es una constitución, son reglamentos establecidos por una autoridad superior. El gobierno lo decidió a través de cada uno de los representantes, digamos, democráticamente elegidos, sean diputados, sean senadores. Ellos se sentaron en una sala, en la Cámara del Senado, en la Cámara de los Representantes, y ahí dijeron: esta es la constitución que vamos a adoptar para los Estados Unidos de América. Y lo que sucedió es que generación tras generación venimos aceptando esa constitución. Y usted sabe que cuando usted le pisa de más al acelerador, yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Yo sé que usted no recibe tickets nunca, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que cuando le pisamos de más al acelerador, hay una ley superior establecida que si un policía nos agarra, ¿qué? Le van a dar un ticket. $298 pagué. David estaba pequeñito, veníamos bajando de las montañas de Colorado, ahí en el Wolf Creek, y venía yo de bajada, y David venía dormido, estaba pequeñito, apenas hablaba, ¿verdad? Y me dice: papá, necesito ir al baño. Ya, necesito ir al baño. Despertó, es todo lo que despertó, diciendo: necesito ir al baño. Y yo dije: ¿qué hago? Pues le pisé de bajada en la Expedition, motor 8 cilindros, agarró vuelo. Hermano, no pasaron ni 3 segundos y un policía estaba enfrente. Venía de frente, dio vuelta y vi las lucecitas rojas y azules. Qué lindas lucecitas, ¿verdad? Lucecitas, ¿no? Las miré y dije: ay, no puede ser, ¿verdad? $298. Ándele pues. Yo no elegí eso. Yo nada más acepté vivir bajo la Constitución de los Estados Unidos, y usted y yo aceptamos eso, lo vivimos todos los días. ¿Cuánto les gusta pagar impuestos? Que usted dice: ay, cómo me gusta que me quiten $300 del cheque cada semana. Levante la mano. Que dice: ay, qué suave, hoy me quitaron más. Híjole, qué suave. ¿Ah? No, ¿verdad que no? Uno quisiera ver el cheque completo. No, el tío Sam se lleva una porción enorme, ¿verdad? Porque esa es la autoridad, esa es la constitución. Esa constitución usted no la pidió. Usted cuando empezó a trabajar no dijo: ah, sí, a mí me gusta pagarle dinero al tío Sam. No, usted y yo nada más aprendimos a vivir bajo esa constitución. Entonces mi punto es el siguiente: toda constitución, toda ley es establecida por una autoridad superior a la nuestra. Todas. Y la gente no tiene mucho problema en seguir las leyes del gobierno. La gente no tiene, es más, y aunque tenga problema lo hace. Aunque le guste o no le guste, lo hace. Entonces Dios lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel era estableciendo una autoridad. Esa autoridad superior estaba estableciendo una constitución para un pueblo que no sabía vivir bajo la ley de Dios. Sabía vivir bajo la ley de Egipto, sabía vivir bajo el mandato de los egipcios, sabía vivir con mentalidad de esclavo. Hablaban como esclavo, vivían como esclavo. Dormían siendo esclavos, despertaban siendo esclavos, hasta que Dios les dijo: porque no quiero que sean como las demás naciones. Y entonces Dios comenzó a darles este sagrado libro. Y le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo. Me llama muchísimo la atención que Dios le dice a Moisés: ve y habla con el pueblo, ve y dile estas palabras. Y ahorita vamos a ver cómo el pueblo le dijo: está bien, aceptamos todo lo que Dios dice. Dios estaba estableciendo una constitución, y esa constitución solamente la puede establecer, en este caso hablando de lo espiritual, una autoridad superior con calidad moral para ponerla. El único ser supremo y divino con capacidad de establecer una ley superior por la cual todos los hombres se rijan es Dios, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es perfecto y Él sabe lo que está haciendo. ¿Alguien dice amén?
Posiblemente a usted no le guste Malaquías capítulo 3 verso 10, que dice: trae todos los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa. Así como no le gusta, ¿verdad?, que le den un ticket cuando se pasa un semáforo en rojo, pero es una ley superior establecida por un rey que tiene la autoridad moral para hacerlo. Usted y yo podemos rechazarla o aceptarla, pero la ley está establecida. Lo que Dios espera de nosotros es que vayamos conociendo día a día lo establecido en su ley, en su constitución, y aprendamos a vivirla y abrazarla como nuestro estilo de vida. Y descubrir paso a paso, hermano, en la escritura y decir: caramba, aquí dice que daré cuentas de toda palabra ociosa que salga de mi boca. Y entonces dice: jamás vuelvo a decir una sola mala palabra. Y entonces usted va autoaceptando y autosometiéndose a las reglas y a los mandamientos establecidos en la palabra del Señor. ¿Cuál es el error de la mayoría? O de muchos, no quiero decir la mayoría, de muchos de los cristianos que no conocen la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies. ¿Cuántos se saben esa cita bíblica? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies que nos va mostrando la ruta de Dios, nos lleva hacia donde Dios quiere que vayamos. Y si nosotros no usamos la lámpara de Dios, entonces, hermano, agarraremos destinos equivocados, rumbos equivocados. La verdadera vida cristiana consiste en someternos a esta palabra, aprender esta palabra, leer esta palabra, abrazar esta palabra. Si usted quiere ser un cristiano conforme al corazón de Dios, usted tiene que leer su Biblia a diario, abrazar las verdades de la Escritura y decir: Señor, si en tu palabra lo dice, yo lo voy a vivir. Y empezar a caminar todos los días en la palabra. Déjeme le digo, duele. La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que Juan, dice la Escritura, que le fue dado un pequeño rollo para que se lo comiera. Dice: y me lo comí y era amargo. A veces la palabra es amarga. A veces la palabra usted la tiene que pasar, hermano, por aquí y le quema. Ayer fui a una fiesta de graduación. Aquí estoy viendo algunos que fueron. Nos comimos unos tacos, hermano. Ay, ya me dio hambre. Y le dije, me dijo el que estaba sirviendo los tacos, me dijo: ¿quiere un chile? Claro, le digo, que no se me nota que soy mexicano. Le sacó un jalapeño así de esos toreados y lo puso ahí en los tacos. Y yo no sé por qué no primero lo probé, pero le pegué una mordida a ese chile hasta la mitad, hermano. Un chile de este tamaño. Y estaba, ay, Dios santo de mi vida. Yo sentía que estaba echando humo por las orejas, hermano, que me salía así lumbre por la nariz, hermano. Terminé de comer y aquello estaba delicioso, riquísimo. Pero yo de pronto el estómago empezó. A veces así es la palabra, nos la comemos y va a ser amarga. A veces duele la palabra. La palabra no siempre es dulce. Aunque la Escritura dulce es tu palabra, mi paladar. A veces es dulce, pero a veces es amarga. A veces duele. Crecer en la palabra no es fácil. Crecer en la palabra es someternos a los escritos de ella. Es decirle al Señor: no me gusta, pero si tu palabra lo dice, lo acepto. No lo entiendo, pero si tu palabra lo dice, lo creo. No me checa con la razón, no coincide con la ciencia, pero si tu palabra lo dice, lo abrazo para vivirlo, para creerte, Señor, porque quiero agradarte a ti antes de agradar a los hombres. Alguien dice amén. Prefiero, Señor, escojo y decido agradar a los principios de tu palabra.
Como dice la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es tan común para mí. Es tan común, se convierte en algo, hermano, que me sucede todo el tiempo, varias veces en el año, a la hora de los bautismos. Por cierto, voy a estar bautizando en Chama, no se le olvide. Si usted no está bautizado, lo voy a bautizar, voy a estar bautizando el día sábado en el río allá en Chama. Por favor, venga conmigo y dígame: pastor, yo me quiero bautizar. Si usted no se ha bautizado, sea obediente a la palabra del Señor. Tome la decisión ya. Ya sea que lo bautice en Chama o lo bautice en nuestros siguientes bautismos aquí mismo, pero tome una decisión. Bueno, o algo que se ha convertido tan común cuando yo anuncio bautismos en la iglesia, es gente que viene de X tradición religiosa, no voy a decir cuál, pero gente que viene muy arraigada a la tradición religiosa. Es tan común que llegan y me dicen: pastor, ore por mí porque mi familia están enojados porque me voy a bautizar. Es tan común. Y algunos me han dicho: pastor, ¿qué hago? Mi mamá está enojada, mi papá está enojado, mi familia están molestos porque me voy a bautizar, o porque les dije que me voy a bautizar. ¿Qué hago? Y yo, tratando de entender, hermano, la situación familiar y sin crear división y pleitos entre ellos, les digo: sea paciente, tarde o temprano van a entender que lo que ha llegado a su vida es una bendición también para ellos. Sea paciente, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra del Señor está ahí para ser obedecida. La palabra del Señor está aquí, hermanos, para que vivamos conforme al corazón de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Si dieres oído a mi voz, si prestares atención a mis instrucciones y guardares mi pacto. Déjenme les hablo un poquito de eso. Guardar el pacto quiere decir en el original, la idea de guardar el pacto quiere decir ajustar nuestras normas, nuestra conducta a un acuerdo vinculante con Dios. Déjeme lo rompo en pedacitos eso que acabo de decir. Guardar mi pacto quiere decir que yo ajuste mi conducta, mi carácter a un acuerdo vinculante. ¿Qué es un acuerdo vinculante? Eso se usa mucho en términos legales. Un acuerdo vinculante es algo que me liga en este caso a Dios. Es un acuerdo de dos partes. Eso quiere decir pacto. Pacto es un acuerdo de dos personas. El matrimonio es un pacto. El matrimonio, cuando usted se casa y usted dice: prometo serte fiel, usted está haciendo un pacto. Cuando ese pacto se rompe por cualquiera de las dos partes, hay una razón legal para disuadir el contrato, para eliminar el contrato. No necesariamente se tiene que eliminar. El perdón, la restauración sigue estando ahí. ¿En base a qué? En base a otro pacto. En base a decir: no va a volver a suceder. En base a crear las circunstancias alrededor para un renacimiento de ese matrimonio. Cuando usted entra en pacto con su esposo, con su esposa de matrimonio, es un acuerdo vinculante. Ambos han llegado al mismo acuerdo de fidelidad, de manejo de finanzas, de roles, de autoridad, de formación de los hijos. Ahora, la mayoría de nosotros le entramos al matrimonio sin saber de eso. Nomás acepta, sí. No, hello. ¿Cuándo nos explicaron lo que implicaba un pacto? Nunca nos lo explicaron, nada más le entramos. Ya vamos, ahí vamos de cuernos, ¿verdad? Directito al matrimonio. No es porque sea malo, es bonito el matrimonio. ¿Alguien da gloria a Dios por el matrimonio? Pero le entramos sin saber, ¿no es cierto? Le entramos sin saber que es un acuerdo vinculante.
Le entramos sin saber que es un pacto. Entonces Dios va a entrar en un acuerdo vinculante con el pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, ve y diles. Ve y diles que si están de acuerdo voy a hacer un pacto con ellos. Ahora, imagínense a Dios, el Supremo, el Rey de los cielos y de la tierra, haciendo pactos con hombres. Eso se llama amor. Porque Dios no tenía necesidad de hacer pacto con nadie. El presidente Trump amenazó a México recientemente, semanas pasadas, y dijo que si México no detenía la inmigración que viene del sur con las caravanas, le iba a imponer tarifas 5%, 30 días después 10%, 30 días después 15 más, 20 hasta el 25% en productos mexicanos que vinieran de allá para acá. Lo cual iba a meter a los dos países en un caos, en un problema bien serio. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Mandó a sus diplomáticos a Washington a entrevistarse con el secretario de Gobernación, a entrevistarse con los altos mandos de la autoridad de los Estados Unidos. ¿A hacer qué? A hacer un acuerdo. ¿Un acuerdo qué? Un acuerdo vinculante. Y un acuerdo vinculante es: yo te ofrezco esto y espero esto de ti. Eso es un acuerdo vinculante. Dios, como autoridad superior, se atrevió a decirle al hombre: voy a entrar en un acuerdo contigo. No tengo obligación de hacer nada por ti, porque soy Rey de reyes y Señor de señores. Soy supremo. Tú eres un simple humano, pero por amor y por misericordia voy a entrar en un pacto contigo. Tú eres pecador, pero voy a entrar en un pacto contigo, un pacto vinculante. Te voy a decir lo que yo te ofrezco y te voy a decir lo que yo espero de ti. Y ahí entra la palabra. El problema es, escuche, que muchos cristianos no conocen el pacto. ¿Están conmigo, hermanos? Venimos a la iglesia, pero no conocemos el pacto. Escuchamos predicaciones, pero no conocemos el pacto. Lo que Dios espera en nuestro desarrollo, en nuestro caminar cristiano, es que agarremos el pacto de Dios y comencemos a leerlo. Y comencemos a decir: oh, wow, esto es lo que espera Dios de mí. Yo no sabía, pero ahora que lo sé, voy a obedecer lo que Él espera de mí. Voy a entrar en la palabra. Voy a empezar a vivir la palabra. Voy a empezar a conocer la palabra. Si guardar es mi pacto, si ajustar es tu conducta al pacto vinculante. Eso es guardar el pacto. Ajustar conducta, ajustar carácter, ajustar actitudes al pacto vinculante. ¿Qué es el pacto vinculante? Toda la palabra de Dios. Enseguidita Dios le va a decir al pueblo de Israel de qué se trata y le va a dar las leyes. En el capítulo 20, hermanos, les va a dar los 10 mandamientos. No tendrás, le dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el pacto, Israel. Esto es lo que yo espero de ti, Israel. Ahorita voy a hablar de lo que Dios ofreció de sí mismo. Pero lo que yo espero de ti, Israel, es lo siguiente: no tengas dioses ajenos delante de mí. Siguiente, Israel: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. El pacto de Dios es claro. El pacto de Dios es: no te hagas imagen ni de un ángel, ni de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de nadie te hagas imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Esta es parte de las condiciones que yo pongo en mi pacto, en mi acuerdo vinculante contigo. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es de reposo. No romper el pacto del día de reposo.
Fíjese qué fuerte, dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Número 12, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. Este es mi pacto. Honra a tu padre y a tu madre. Es parte del acuerdo vinculante que tenemos tú y yo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento que lleva una promesa pegada. En los demás Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero en este dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. No matarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y uno sigue avanzando, hermano. Lógicamente no le puedo leer todo el Antiguo Testamento, pero uno sigue avanzando, y en el capítulo 21 Dios les da leyes en relación a los esclavos. Cómo manejar el tema de la esclavitud, que era parte de lo normal en aquella sociedad. Algunos de ellos eran esclavos, o quizás algunos de ellos tenían esclavos, pero Dios tenía leyes, Dios tenía reglas. Les da leyes sobre actos de violencia. Les da leyes a partir del libro de Éxodo. Les da leyes a los amos, a los dueños. Les da leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, leyes sobre la guerra. Les da leyes sobre fiestas anuales. Les da leyes sobre cómo adorar, qué ofrendas traer, qué ofrendas no traer, cómo presentarlas, cuál era la actitud, el corazón como la que se la debían de traer. Les da leyes a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Les da leyes sobre la autoridad. Les da leyes sobre las enfermedades contagiosas. Les da leyes, hermanos, de sanitarias, qué no comer, qué sí comer. La razón por la que Dios le introduce el no comer alimentos como el puerco, como los camarones, porque eran animales altamente contaminantes y ellos iban a vivir años en el desierto, y Dios quería evitar una epidemia. Posteriormente, ya en el Nuevo Testamento dice que de todo podemos comer. Alguien de gloria a Dios. Dios estaba cuidando la salud del pueblo y establece leyes sanitarias para el pueblo. Y nosotros vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, al menos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, leyes de parte de Dios. Leyes, una constitución superior. Cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que decidir si queremos o no entrar en el pacto. Una cosa más. Dice verso 7: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas cosas que Jehová le había mandado. Párese ahí junto con Moisés. Moisés acaba de hablar con Dios. Dios le acaba de decir: esto es lo que vas a decirle al pueblo de Israel, que voy a entrar en pacto con ellos, que tengo una constitución, que tengo un acuerdo vinculante, que si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. Moisés, hasta este punto lo único que quiero es que vayas y les digas que si quieren o no. Así que párese junto con Moisés delante del pueblo, y Moisés se para y les dice: señores, esto es lo que me acaba de decir Dios. Dios me acaba de decir que van a entrar en un pacto vinculante con nosotros. Verso 8: entonces, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Así que lo primero que Dios quiere de nosotros es que reconozcamos de dónde venimos y dónde estamos. Y luego viene la conjunción. Ahora pues, ahora que ya estás aquí, quiero que tomes una decisión. ¿Estás dispuesto a vivir bajo mi ley o no? ¿Estás dispuesto a crecer en mi palabra o no? ¿Estás dispuesto a leerla o no? ¿Estás dispuesto a creerla o no? Todo lo que quiero saber de ti es si quieres o no quieres, si la aceptas o la rechazas. Todo lo que quiero saber ahora que ya dices que eres cristiano, que ya entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ahora quiero saber si estás dispuesto a crecer en las leyes a través de las cuales quiero que vivas, porque no quiero que seas igual que las demás naciones.
Y dice, y todo el pueblo dijo a una, sí. Cuando el pueblo de Israel dijo sí, entonces el pacto vinculante entre Dios e Israel entró en acción, entró en efectividad ese pacto. En otras palabras, el pueblo de Israel dijo, todo lo que Dios nos diga que hagamos, lo vamos a hacer. Para nosotros es todo lo que está escrito en la palabra, estoy dispuesto a vivirlo. Se trate de diezmo, se trate de adorar, se trate de cantar, se trate de servir, se trate de vivir una vida en santidad, se trate de amar a los hermanos, se trate de integrar a los nuevos a la iglesia, se trate de bendecir a los niños, se trate de impactar nuestra comunidad, se trate de predicar el evangelio, se trate de ir a los hospitales y orar por los enfermos, se trate de atender a la viuda, se trate de ayudar al que está en necesidad, al pobre, al huérfano, se trate de lo que se trate, lo que la Biblia me diga que haga, lo voy a hacer. Entro en acuerdo vinculante con Dios, entro en un acuerdo legal en el cual acepto vivir bajo la palabra de Él. Y ahí Dios nos comienza a dar forma. Y a los que estamos muy orejones nos empieza a reducir las orejas, espiritualmente hablando. Y a los que tenemos la lengua muy larga nos la va cortando hasta que la mete, ¿verdad? Y los que no tenemos fe nos va alimentando la fe en la palabra. Y los que tenemos malas relaciones con las personas y que nos peleamos con medio mundo, empezamos a entrar en una relación ahora agradable delante de los ojos de Dios. Y a los que se nos salen sapos y serpientes por la boca, ¿verdad? Que empezamos a entrar en ajustes, en cambios, porque entramos en un pacto vinculante, en un acuerdo vinculante con Dios, porque le dijimos que sí. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que sí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que dice, sí, Señor, acepto tu palabra? Si trae su Biblia, la quiere levantar así en alto y decir, sí, Señor, acepto tu palabra. No quiere decir que usted se está comprometiendo a vivirla así al pie de la letra, pero quiere decir que usted está dispuesto a crecer en ella, al menos comenzar a leerla. Empezar a creer, empezar a creer en ella, a buscar en ella las verdades y empezar a ser transformado por la palabra. Termino. Número 3. Mire qué lindo. Ahora pues, si dieres oído, verso 5, a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, y aquí está. Y vosotros, aquí está la parte de Dios. Y vosotros me seréis un especial tesoro. ¿No es eso lindo, hermanos? Que Dios diga, vas a ser mi especial tesoro. Me fui al hebreo a buscar ahí qué quiere decir especial tesoro. Y es muy fácil, es muy sencillo. Joyas preciosas de alto valor. Eso quiere decir mi especial tesoro. En otras palabras, lo que Dios dice, si te atreves a vivir y a crecer en mi palabra, vas a hacer algo muy especial para mí. Vas a ser una joya especial para mí. ¿Sabe que cuando usted agarra la palabra y la comienza a hojear y a leer, yo me imagino que Dios lo mira así como que, wow, qué lindo. Mi hijo, mi hija está leyendo la palabra que le está leyendo el pacto. Eso quiere decir testamento. Realmente debiera de decirse antiguo pacto y nuevo pacto, antiguo testamento y nuevo testamento. Y en esa relación, hermano, Dios dice, si tú me dices que sí, tú vas a ser mi especial tesoro. Wow. Y luego dice, me seréis reino de sacerdotes. Y luego dice, y me seréis una nación santa. Déjeme lo explico rápido. 1.
especial tesoro es personal. Es algo que Dios dice: si vives mi palabra y la abrazas, tú haces algo muy cercano a mi vida, a mi corazón. Personalmente te voy a tener como algo. En otra escritura dice: la niña de mis ojos. Pero aquí dice: mi especial tesoro. Te voy a cuidar, te voy a proteger. El segundo dice: reino de sacerdotes. Tiene que ver con el aspecto espiritual o el aspecto religioso. Y usa una palabra para decir reino. Fíjese, usa reino. En la otra usa nación. Es diferente. Mire, porque reino es una institución dirigida por un rey supremo, un rey soberano. Nación, y usa una palabra en hebreo diferente para decir: será mi nación, nación santa. Es una sociedad políticamente unida para el bien común. Eso es una nación. Entonces Dios toca los tres niveles. Dios dice: si tú vives en mi palabra, en lo personal vas a ser mi especial tesoro. Vas a ser lo más lindo que tengo. No nada más eso, vas a ser parte de mi reino espiritual. Te voy a dar acceso directo al trono del Padre. Dice Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Póngase sobre sus pies, porque ya terminé. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque ya terminó. Fíjese, hermano, cómo Dios dice: si vives en mi palabra, en lo personal tú y yo vamos a ser uno. Ya no os llamaré amigos, ya no os llamaré siervos, los llamaré amigos. Ay, es que hay tanta riqueza en la palabra que como no la conocemos, no la vivimos. Dios le dijo a Israel: si aceptas este pacto vinculante entre tú y yo, esta palabra, tengo para ti cosas ahí en las cuales dijo Dios: no le he de decir a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. En lo personal Dios te va a revelar cosas grandes. En lo espiritual te va a dar acceso directo al trono del Padre. Y dice: y vas a ser un reino de sacerdotes. Vas a ser un sacerdote, es decir, un intercesor. Espiritualmente hablando, dice la escritura que nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Antes éramos pecadores, ahora somos sacerdotes. Alguien da gloria a Dios. Antes éramos esclavos, ahora somos sacerdotes. Antes vivíamos en Egipto en el pecado, con la mentalidad equivocada, con formación equivocada. Pero a través del pacto vinculante, Él dice: si tú aceptas mi pacto vinculante, ya no te voy a llamar esclavo, te voy a llamar sacerdote. Vas a ser parte de mi reino. Vas a ser una nación santa, es decir, políticamente allá afuera, parte de una sociedad en la cual tú vas a llevar mi sello, vas a llevar mi marca para allá. ¿Por qué? Por la palabra.